Muy buenos días, son las 11:04. Es un gusto saludarlos desde Guanajuato, Guanajuato, desde la sede de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Poco a poco nos vamos integrando. Ya nuestro amigo Oscar Valverde de la Organización Internacional del Trabajo, integrándose. Bienvenido, Oscar, un gusto saludarte. Saludo con mucho gusto y aprecio a todos nuestros dirigentes sindicales. Ahí vamos ya conectando poco a poco. Hoy es un lunes muy interesante, un lunes donde pues el clima de este día 15, mitad del mes, ya prácticamente, ya sintiendo un poco más lo fresquecito para nosotros. Oscar, por allá donde está, seguramente apenas va a empezar a entrar en primavera, pero bueno, ya viviendo el aquí y el ahora, bien situados en el presente, sanando el pasado para podernos proyectar en el futuro con el concepto felicidad. La felicidad en el empleo, la felicidad en el trabajo, el tiempo en el que nos formamos en una familia, no precisamente la consanguínea, sino en una familia del trabajo, una familia del esfuerzo, una familia del sudor, y donde todos los días debemos de hacer esfuerzos por crear los mejores climas laborales, por generar las mejores condiciones laborales desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista psicológico, para que podamos realmente todos los días dar los frutos que nos pide nuestro esfuerzo, que nos va a dar la satisfacción personal y que construye el mundo tan hermoso, el mundo del trabajo, el mundo cotidiano, donde el sindicalismo juega un gran papel desde el siglo XVIII prácticamente, donde aún a pesar de esos años que han pasado, no podemos perder esa identidad con la defensa de los intereses legítimos de las y los trabajadores, pero también con ese concepto de ser equilibrio entre el capital y esa mano de obra que aportamos las y los trabajadores en el mundo. En el Instituto de Salud Pública de Guanajuato, de verdad nos da mucho gusto el que podamos todos los días dar buenas cuentas de lo que hacemos para la sociedad en cuanto a servicios de salud con calidad y con calidez, el decir y construir todos los días con nuestro decir y con nuestro hacer el mejor instituto de salud pública del país, un instituto que tiene garantizada su operación financiera con un gasto transparente, un gasto inteligente, como inversión en materia de salud, con tecnología de punta, con materiales necesarios y suficientes, medicamentos entre ellos y sobre todo con infraestructura acorde propia para prestar servicios de salud, clínicas de primer nivel, de segundo y de tercer nivel, por supuesto aquí en Guanajuato con nuestro hospital de alta especialidad, que también es parte del sistema de salud Guanajuato, el Hospital General de León y en conjunto los más de 24,000 trabajadores que aquí nos desempeñamos. Por otro lado, tener el justo equilibrio en la aplicación de la reglamentación laboral, las condiciones generales de trabajo, para lograr la productividad en medio de ambientes sanos, con el resultado de equilibrio entre vida y trabajo. Y por supuesto también ser vigilantes, ser garantes de que las prestaciones de seguridad social que tenemos las y los trabajadores hasta el día de hoy puedan darse con cantidad suficiente y con suficiencia y con oportunidad, por supuesto, por los proveedores que tenemos como son el ISSSTE y como son el ISEG. En el caso del trabajador estatal, también participa la red médica en materia de sus servicios médicos. Y finalmente, lo más importante, el capital humano. Las y los trabajadores, médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, personal administrativo, todos por igual en este gran sistema, hace que la suma de las partes sea igual a ese gran resultado que estamos buscando, un todo. Y bueno, pues hoy vamos a platicar sobre el sindicalismo en el 2050. ¿Por qué en el 2050 el tiempo se va como agua? El tiempo y la vida es un chistar, es un periodo muy corto. Por eso es que insistimos mucho en disfrutar la vida, en ser felices, en aplicar todos los días
el tema de inteligencia emocional, el tema espiritual bien equilibrado y por supuesto el tema de bienestar físico para poder evitar enfermedades crónico-degenerativas o no transmisibles como hoy las llaman, evitar diabetes, evitar hipertensión arterial, todo porque el centro de todo es el trabajador, la persona, las y los trabajadores. 2050, ¿cómo nos vamos a ver? ¿Cómo nos queremos ver? No hay otra cosa, palabras más, palabras menos, nos ha enseñado Peter Drucker. Si quieres no tener incertidumbre del futuro, constrúyelo. Y eso es lo que llamamos liderazgo. Bienvenido, Oscar, bienvenidas y bienvenidos todos. Ya estamos casi 60 compañeros dirigentes, poco a poco se estarán sumando. Y bueno, pues estamos a la orden, Oscar. ¿Cómo nos vemos en el 2050? Muy buenos días. Primero que nada, quiero transmitirles un saludo muy cordial del director de la OIT en México, el señor Pedro Américo Furtado, que en este momento está de vacaciones, viene la semana que viene, pero que sabe que estamos aquí para intercambiar algunas ideas sobre la proyección del sindicalismo para los próximos años, ¿verdad? Especialmente, bueno, ustedes han puesto la referencia del 2050 y dicho esto y saludando al comité ejecutivo, ¿verdad? Y por supuesto a José Martín, empezaría con alguna proyección que tengo prevista. Voy a intentar entrar en la pantalla, a ver si ustedes la ven. Ahí la estamos viendo. Se ve, ¿no? Sí. ¿Se me escucha bien? ¿También se te escucha muy bien? Listo. Bueno, un poco siguiendo el hilo de tu propia madeja, José, la evolución del mundo del trabajo que en estos momentos tiene, digamos, luces y sombras, ¿verdad? Claroscuros, grises y negros y blancos, pone al movimiento sindical en una tesitura muy complicada, en un mundo que se ha complicado mucho, sobre todo desde el punto de vista económico y comercial. Ustedes saben que nuestros modelos de desarrollo económico no están dando oportunidades a todo el mundo, ni mucho menos, ¿verdad? La relación entre la economía y la sociedad no se ha revertido a favor necesariamente de la sociedad, porque a las cifras uno se remite, ¿no? Los índices de desigualdad, de inequidad, de desempleo, de informalidad son tan altos que una parte muy importante de la población, de la fuerza laboral, no solo no tiene un trabajo decente, sino que no tiene perspectivas de tenerlo. No tiene perspectiva de tenerlo. Y no es un problema de formación profesional. Algunos creen que simplemente aumentando la empleabilidad o aumentando las competencias en términos generales se va a resolver el problema o una buena parte. Sin duda la formación profesional es muy importante para aumentar la empleabilidad, pero tiene que haber demanda de empleo, porque por poner un ejemplo, si formáramos a 5,000 astronautas, no todos los países tienen bases de lanzamiento ni satélites, o sea, sobrarían de esos 5,000, en Estados Unidos se emplearían a 20 y el resto no tendría este espacio porque no hay esa demanda de empleos. Entonces, en esos claroscuros, además, no solamente se está afectando la cantidad y calidad de los empleos que van surgiendo en el aparato productivo, sino que además en algunos países se están dando dos factores. Uno es el congelamiento de los salarios. Aunque lo suban en un porcentaje, ¿verdad? No suben de acuerdo a la inflación. En los países no están subiendo en este momento de acuerdo a la inflación. Y además, incluso ni siquiera de acuerdo a la productividad. No hay una relación proporcional. Eso por un lado. Por otro lado, varias de las conquistas sociales del movimiento sindical en varios países están retornando al punto de partida. Es decir, algunas cosas que se consiguieron, algunos beneficios que se consiguieron en otras épocas con las luchas sociales, de alguna manera se están revirtiendo. En unos con más fuerza que en otros, porque claro, la crisis económica obliga de alguna manera a contraer los costos de las inversiones públicas y la inversión privada. Ustedes ya saben cómo funciona. La inversión privada se dirige a aquellos nichos de producción que sean rentables, no tienen un carácter social, ni estoy diciendo yo que lo tengan que tener. Es el Estado el que tiene que
aprovechar las inversiones para darle a la política social la rentabilidad social que esas inversiones quieren desde el punto de vista de la rentabilidad económica. Un poco el problema de nuestros países es que no hemos conseguido hacer compatible la rentabilidad económica con la rentabilidad social. Más bien parece que la rentabilidad económica se hace a costa de la rentabilidad social. Y entonces, bueno, ese no es el espíritu, digamos, del estado del bienestar, ¿verdad? No es el espíritu que hizo, por ejemplo, la Europa del bienestar. Al contrario, es un espíritu complicado porque incluso desde el punto de vista del desarrollo sostenible, ustedes ya saben que son tres pilares: el desarrollo ambiental, el desarrollo económico y el desarrollo social, y que ninguno de los tres tiene que hacerse a costa de los otros dos, pero a veces la economía es despiadada, ¿verdad? Ustedes saben, cuando se habla de la mano invisible, de que el mercado es ciego, efectivamente, el papel del Estado es moderar las cegueras de los institutos, como es el mercado del trabajo o otro tipo de cosas, donde se está jugando la vida a la gente. No es un tema simplemente de consumo, ¿verdad? Aunque nuestra sociedad, yo creo que se ha embarcado en una pirámide, en una espiral de consumo tan potente, tan alienante de alguna forma, que eso hace que cueste mucho que se organice la gente para defender sus derechos. Y eso lo estamos viendo en todas partes. La gente se organiza, eso está relacionado con lo que decía José de alguna manera, la gente se organiza para ir a ver un partido de fútbol, para ir a ver a las Águilas del la América contra el Pachuca, para ir a ver a León contra... pero para defender los derechos no hace una asociación grande y potente, se organiza por grupos, en una empresa y tal, lo cual pone al movimiento sindical un poco en una situación difícil, porque incluso en México no tanto, pero hay países de Centroamérica donde el movimiento sindical está total. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, ese es el mundo del trabajo en el que estamos, un mundo del trabajo globalizado, urbanizado, robotizado, automatizado y todo lo que ustedes ven ahí, virtualizado, tercerizado, deshumanizado, informalizado, donde además hay una lenta recuperación de la economía mundial, sobre todo por la pandemia, y un aumento de la desigualdad importante, así como todo lo que ustedes ven ahí, que no se los voy a comentar uno por uno porque estoy seguro que todas y todos lo manejan, ¿no? Los cambios geopolíticos, las crisis fiscales en nuestros países, la crisis ambiental, que es muy severa la crisis ambiental. Y bueno, todo esto está siendo, el mundo del trabajo está siendo transformado por una serie de factores que están en una situación crítica. Y en el marco de esa situación crítica, los sindicatos también están padeciendo sus propias circunstancias críticas. A eso se suma la pandemia, con un gran impacto en la salud y los medios de vida de la gente y por supuesto en la economía y en la producción. Y aquí tenemos los 5 grandes factores que afectan y van a afectar el futuro del trabajo. Y por supuesto que van a afectar a la cultura sindical, incluso a la estructura sindical y a lo que los sindicatos puedan hacer en este proceso evolutivo en un primer hito hasta el 2030, porque la comunidad internacional se ha marcado al 2030 para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? La Agenda 2030, pero como plantean ustedes el sindicato y de cara al 2050, ¿qué? ¿Verdad? Porque el 2030 no está tan lejos, en 8 años cambiarán muchas cosas, pero no sé si cambiará mucho la perspectiva de mejorar la calidad del empleo y de evitar la precariedad o reducirla al máximo, incluso transitar a la formalidad de una manera significativa. No sé si en 8 años lo conseguiremos. Sé que habrá muchos cambios, ¿verdad? Con la inteligencia artificial, con la internetización, habrá muchos cambios, pero yo no sé si esos cambios van a repercutir positiva y favorablemente en la calidad del empleo y en la cantidad de empleos. Hay una discusión sobre ese tema. Entonces, estos son 5 factores que no los voy a comentar, pero son los 5 grandes factores que influyen en cómo va a ser el futuro del trabajo. Obviamente los factores demográficos, ¿verdad?
todo lo que ustedes ya conocen de cómo el cambio demográfico en relación con los migrantes es muy fuerte. Y los factores tecnológicos, que para mí va a ser uno de los que más va a acelerar cambios cuyas consecuencias podemos ver en parte, pero hay una parte donde no sabemos eso, cómo va a operar en el marco del modelo que tenemos, en el modelo de desarrollo que tenemos, un modelo desequilibrado, asimétrico. Y si tú metes ahí cambios, ¿qué va a hacer? ¿Equilibrar la balanza o desequilibrarla? Bueno, eso también depende del movimiento sindical y de lo que las luchas sindicales consigan o no consigan. Después está el desarrollo productivo, ¿verdad? Los elementos de productividad, los elementos que hacen que se concentre o se distribuya la riqueza y la diversificación productiva. Hay países que siguen produciendo lo mismo que hace 30 años. Cuando eso se acabe, dependen de eso. Cuando eso se acabe, pues no tienen mayores opciones. Y por eso es la importancia de hacer una diversificación productiva. Luego están los modelos de desarrollo. Ustedes ya saben que hoy en día todo se compra y vende por internet, ya no es como antes. Entonces los nuevos modelos de negocios están basados muchas veces en plataformas y en aplicaciones. Y eso conspira contra los puestos de trabajo de alguna manera. O peor aún, cuando se contrata a la gente, por ejemplo, de muchas de esas personas de formar un sindicato son cuestiones críticas, porque es una gran población, además creciente, la que está integrándose como fuerza laboral a esos nuevos modelos de negocios, que además son modelos muchas veces multimillonarios. Y además, en cierta medida, hay un poco de monopolio digital, porque no son, digamos, la empresa digital, la gran digitalización no está en manos de todo el mundo, sino que hay grandes empresas digitales que tienen acaparado el mercado, ¿verdad? Y que pueden de alguna manera poner las condiciones que les parezca bien. Entonces ustedes han oído hablar de la economía digital, la gig economy, etcétera, etcétera. En este punto, en este cuarto factor, el desarrollo de la conciencia de los consumidores va a ser fundamental. Va a ser en el fondo muchas veces el único factor de moderación del lucro incesante en el que caen estas aplicaciones, ¿verdad? Y por último está el único factor que puede equilibrar estos cuatro factores para que fruto de ese equilibrio haya bienestar, que son los factores políticos. Es decir, las instituciones públicas que regulan cómo esto ocurre en nuestra sociedad, cómo nuestra sociedad se autogobierna o no, cómo la gobernanza en la relación de estos cuatro grandes factores es una gobernanza plena, inclusiva, integradora de las personas o excluyente. Entonces, esas instituciones son muy importantes. La seguridad social, la formación profesional, la Secretaría del Trabajo, todas esas instituciones, toda esa institucionalidad que hace que estos grupos, estos factores interaccionen o interactúen entre sí pensando en las personas, ¿verdad? De alguna manera, el ser humano, la sociedad humana es la que debe beneficiarse de esa interacción y no otro tipo de cosas. En última instancia, lo que necesitamos es que el futuro del trabajo nos lleve a tener un trabajo decente, una vida decente y sociedades decentes, y no lo que nos pasa en muchos de nuestros países, que gran parte de la población tiene trabajo precario, vidas precarias, pobreza, desigualdad, exclusión, discriminación y sociedades precarias por eso mismo, ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva del mundo del trabajo, ¿qué preguntas podemos hacernos? Podemos hacernos muchas preguntas, pero yo he seleccionado aquí algunas cuantas, ¿no? Pensando en el futuro del trabajo y el sindicalismo, ¿qué va a poder contribuir o cómo va a poder contribuir a que el futuro del trabajo sea el trabajo decente y no la precarización del empleo, la precarización de las prestaciones y la precarización de la vida de la gente? Tengo que hacer un paréntesis aquí y no quiero ser pesimista. De CEPAL, lo que reflejan son tendencias del empleo hacia la precarización. Esa es la verdad. A lo mejor en algún país se ha mejorado un poco la cosa, pero en general
las tendencias del empleo no son muy halagüeñas. No podemos ser muy optimistas si esa es la tendencia, salvo que la tendencia cambie. Pero en este momento la tendencia es complicada. O sea, la pérdida de puestos de trabajo en la pandemia ha sido muy grande y la recuperación no ha sido tan como quisiéramos, ¿verdad, mi estimado? Entonces, ¿qué pregunta nos podemos hacer? Bueno, lo primero es entender, si estamos hablando del futuro del trabajo, entender, y esto lo vinculo con lo que dijo José Martín hace un rato. Si uno analiza la historia del movimiento obrero, que tiene muchos años, y yo les puedo pasar una historia del movimiento obrero que hay que leerse. Hay muchas historias del movimiento obrero, pero la de Beatriz y Sidney Webb, de la historia del sindicalismo británico, hasta la primera internacional, es espectacular. Es uno de los mejores libros que yo he leído, y he leído libros. La más objetiva, y habla del movimiento sindical desde 1700, ojo, desde 1700 hasta aquí. ¿Y qué fue lo que hizo? Que los trabajadores que estaban jodidos, piensen ustedes en la revolución industrial y antes de la revolución industrial, no existía el derecho del trabajo, casi no existía. A raíz de las luchas sindicales, empieza a generarse el derecho del trabajo, empiezan a aparecer leyes para regular la conducta del capital frente a la fuerza laboral, que era muy desequilibrada. El capital tenía todos los privilegios y tú eras un simple esclavo, no solo desde la Edad Media, sino a medida que evolucionó las sociedades hasta el siglo XVIII y hasta el siglo XIX, cuando llega la revolución industrial, en realidad las personas trabajaban 12, 14, 16 horas y a veces solo por recibir comida. O sea, imagínense cuánto han cambiado las cosas, pero eso no se dio gratis y la gente hoy en día no se da cuenta de que eso fue gracias a las luchas sindicales. Todo lo que tenemos hoy, hasta el 1 de mayo, todos los beneficios que tiene hoy en día la sociedad desde el punto de vista del derecho del trabajo, no solo del derecho individual, sino del derecho colectivo, viene de las luchas sindicales. Fue fruto de eso que se fue ampliando la legislación para proteger el derecho a la libertad sindical y todos los demás derechos. Entonces, eso es lo que ocurría en la revolución industrial. ¿Y qué fue lo que encendió la mecha de esa revolución social que iniciaron los trabajadores organizándose? Pues fue la conciencia del valor social del trabajo. Si el trabajo tiene tanto valor social, podemos exigirle a los empresarios mucho más beneficios de lo que nos dan, ¿verdad? Y otras series y más derechos como corresponde a una relación igualitaria entre el capital y el trabajo, no en una relación leonina entre capital y trabajo. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el valor y la función social del trabajo? ¿De qué manera afecta la naturaleza cambiante del trabajo? Porque no es lo mismo el trabajo de ahora que el trabajo de hace 50 años o el que van a desaparecer más de los que se crean. Bueno, yo no soy futurólogo, no tengo una bola de cristal. Puedo dar mi opinión personal, no como OIT. Y yo creo que la cosa va a estar más dura, ¿verdad? Porque el mundo está mal repartido. Entonces, obviamente, donde se creen buenos empleos, esos buenos empleos no van a estar a disposición de todo el mundo. Van a estar a disposición, como siempre, de los que tengan más posibilidades. Y no me refiero a más posibilidades porque tengan más conocimiento, no, porque tengan más relaciones. Muchas veces son las relaciones lo que cuentan y no los estudios. Bueno, ¿cómo va a afectar la naturaleza cambiante del trabajo la cohesión de nuestras sociedades? ¿De qué manera se diversifica el trabajo? ¿Cómo se está diversificando y eso qué impacto tiene? ¿Qué cantidad y calidad de empleo se creará? ¿Cómo van a evolucionar las relaciones laborales? Ustedes ya están viendo que en la época del 60, del 70, los sindicatos tenían un mayor control social y mayor control en las empresas del poder, podía repartirse mejor el poder social y el poder en las empresas. Hoy en día se han debilitado mucho los sindicatos en muchas partes. Obviamente no todos, hay sindicatos muy fuertes, sí, pero la tendencia en general es a un cierto debilitamiento, ¿verdad? Porque la propia relación laboral dejó de ser la típica, dejó de ser la habitual entre empleador y asalariado. Se ha desestructurado esa relación y ha dado pie a otro tipo de relaciones que no están en el marco de la legislación o no están totalmente cubiertas por la legislación, sino que son nuevas formas de trabajo y de empleo que quedan un poco al margen de la legislación. Y de eso se trata, de que el sindicato las incluya, ¿verdad? Y haga que
todos esos trabajos relativamente invisibles sean visibles y puedan tener seguridad social, salario mínimo, etcétera, etcétera. Bueno, no quiero aburrirlos con todas estas preocupaciones, porque tampoco quiero castigarlos con una visión dantesca o infernal del futuro. En todo caso, los retos sindicales están relacionados con las repercusiones de los cambios sociales, ¿verdad? De los cambios productivos. Los cambios sociales, económicos, ambientales, todos esos cambios no solo van a repercutir en el futuro de la sociedad, sino en el futuro de los propios sindicatos. Porque en esos cambios, ¿nosotros dónde estamos? ¿En qué parte de la iniciativa de esos cambios nos ubicamos? Arriba, a la cabeza, en el vagón de cola, ¿dónde? ¿Y con qué propuestas? ¿Con qué tipo de esquemas? Por ejemplo, el paso de la manufactura a los servicios, el cambio climático, la informalización, todos esos temas que hemos hablado. Es decir, ¿dónde nos vamos a ubicar y con qué respuesta vamos a atender las cadenas de suministros o las nuevas formas de organizar el trabajo, etcétera, etcétera? Entonces, para eso, obviamente no vamos a poder dejar de reflexionar acerca de la evolución de las profesiones, cuántos serán informales, qué tipo de cambios en la organización y en la cultura y en las relaciones de trabajo se van a dar, y ya se empiezan a ver algunos destellos y se van a implantar en el futuro, y a lo mejor no podemos hacer nada, o tal vez sí podemos hacer mucho, no lo sé. No es solo un desiderato, es decir, no es solo lo que yo o ustedes deseen, es qué posibilidades tenemos realmente de incidir en el futuro del trabajo. Ese es, en el fondo, la pregunta del millón. ¿Qué posibilidades reales tenemos? Ya tenemos, pero con los medios que tenemos, con la gente que tenemos, con la cultura sindical que tenemos, ¿vamos a ser incidentes en el futuro? ¿Podremos de alguna manera moderar en el futuro el apetito del capital por explotar la mano de obra? No lo sabemos. Entonces está claro que para poder hacer eso, tenemos que aumentar muchas capacidades. No me refiero a ustedes ni el sindicalismo mexicano, no, todos los que creen que tienen que aumentar sus capacidades. No nos queda otra. Capacidades de organización y afiliación de nuevos colectivos laborales, capacidad para representar a toda esa fuerza laboral que no está sindicalizada, y ojo, que además no se quiere sindicalizar. Los jóvenes no se quieren sindicalizar. La capacidad de interlocución social, ¿verdad? A distintos niveles, a nivel de empresa, a nivel de sector y a nivel nacional, y las capacidades, lo más importante, de incidencia social. Es decir, lograr que haya cambios de verdad, aunque sean graduales, pero que podamos ir haciendo cambios positivos para la clase trabajadora a lo largo de los próximos años. Ya casi voy terminando, pero entonces, ¿qué podemos esperar para los sindicatos en el futuro? ¿Qué cabe esperar de ellos? Ahora mismo hay 4 escenarios que uno nota en el mundo del trabajo a nivel mundial. O sea, uno nota 4 escenarios. Uno es la marginación, ¿verdad? Las tasas de sindicalización, como les decía, están bajando y además están envejeciendo los líderes. Los líderes están envejeciendo, siguen siendo líderes y no hay muchas alternativas de cambio. Yo no quiero hablar de los que se enquistan en el poder, ¿verdad? De aquellos directivos sindicales que llevan 40 años. Yo no quiero decir nada, porque eso no quiere decir que lleven 40 años, no quiere decir que sea legítimo, ¿no? Quizá el sindicato lo que tiene que hacer es promover la cantera, como en el fútbol, tienes que promover la cartera, porque además ahí no se puede improvisar trayendo extranjeros a jugar, no, toca jugar a nivel nacional, y entonces los sindicatos tienen que patrocinar el cambio interno, la alternativa, y formar a la juventud sindical en la mejor de las coordenadas para que el mensaje sindical cale en la sociedad y la causa sindical sea bien vista por la sociedad, y no como ocurre en algunos países donde la sociedad no ve con muy buenos ojos la forma de hacer las cosas de los sindicatos. Entonces, esa marginación se está viendo en muchos países. Igual se está viendo la dualización. ¿Qué es la dualización?
Pues que el sindicato solo defienda a los suyos, a los más cercanos. Todos los demás le importan un pepino. O sea, en lugar de abrir el sindicato para que otras categorías de trabajadores subcontratados, informales, plataforma, entren, no, solo se ocupa de los formales, de los suyos. El sindicato solamente, es más, no le importa un carajo si en la empresa de al lado están jodiendo a los trabajadores. No, eso es asunto de ellos, que se organicen ellos. Pero hay sindicatos que han dejado que las ONG los representen. Por decir algo. Entonces, muchas veces el papel de los sindicatos, que ustedes saben que en todas las legislaciones internacionales, la figura que tutela los derechos colectivos, según la Constitución y el Código del Trabajo, es el sindicato. Sin embargo, por los vacíos del sindicato, otras entidades toman ese vacío. Entonces, ciertos movimientos sociales que no son sindicales, ONGs y otros, incluso a veces los empleadores hablan a nombre de los sindicatos, algunos empleadores. Entonces, esa sustitución es un escenario también posible y no es una buena perspectiva. Y por último está la revitalización. En algunos, en muchas, bueno, diríamos, en un número importante de organizaciones sindicales, estamos viendo cambios innovativos, es decir, el sindicato se está adecuando mejor a los fenómenos cambiantes del mundo del trabajo y de la producción y está generando alternativas para integrar a muchas clases trabajadoras y darles voz y voto a muchas clases trabajadoras. Y esos sindicatos se mantienen fuertes y se están haciendo más fuertes. No son la mayoría, por desgracia. Entonces, en el fondo aquí tenemos los retos posibles, después de todo lo que hemos comentado. Primero, ¿cómo vamos a combatir el trabajo precario? Ya sea en mi propia empresa, en mi propio centro, empresa pública o privada, y cómo vamos a integrar esas nuevas formas de trabajar, aplicaciones, subcontratación, uberización, toda esa gente, que es mucha gente, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué formas de representación? ¿Vamos a mantener las mismas que no integran a la gente? ¿O vamos a hacer alguna variación en los estatutos, en algo, para abrir el sindicato hacia otros colectivos? ¿Y qué con qué servicios sindicales además? Porque no es lo mismo el servicio sindical que lo doy a un afiliado formalizado, que paga cuota al sindicato, etcétera, que otros que no pagan nada y no tienen incluso ni siquiera mucho interés. Entonces, ¿qué tipo de servicios debo darles para atraerlos al sindicato y organizarlos? El segundo gran reto es la participación de los jóvenes. Yo creo que no necesita más palabras esto. El tercer gran reto mundial de los sindicatos es el cambio del modelo productivo y la transición justa. Es decir, con este modelo productivo, las tendencias son muy, muy pesimistas. Este modelo productivo que tenemos jode los bosques, jode las aguas, contamina los mares, contamina todo. El modo en que producimos, lo que producimos y lo que consumimos está destruyendo el planeta Tierra. O sea, hemos perdido la noción de la importancia no solo de las inversiones que tienen que ser ecologizantes, no, la relación entre el trabajo y la naturaleza. O sea, hay trabajo, aunque sea un trabajo, pero es un trabajo que contamina. Entonces, pero claro, la gente lo tiene porque no le queda otra. Hay gente, por decir algo, hay gente que vende especies exóticas y está despoblando la selva y los bosques de animales que los venden a los ricos que los compran de otros países, ¿verdad? Eso estás haciendo un daño a la biodiversidad. Pero bueno, si la gente no tiene otra forma de conseguir ingresos, lo va a seguir haciendo, ¿verdad? Y otro reto importante, de acuerdo a lo que venimos haciendo, y con eso recapitulamos, es la revitalización de los sindicatos. ¿Cómo revitalizarlos para evitar los otros escenarios que hemos estado comentando? Cómo rejuvenecer los sindicatos, integrar a las mujeres plenamente y cerrar la brecha entre formales e informales y otras categorías y colaborar con los trabajadores de las plataformas digitales. Esas plataformas van a aumentar y van a generar más empleos, pero sin la vigilancia de los sindicatos no hay duda que esos empleos van a ser precarios. Y el último punto, súper importante, el tiempo de trabajo. Ahí está al final, lo he puesto al final, pero quizás debí ponerlo al principio. El tiempo de trabajo, el tiempo de conciliación, el tiempo de ocio, el tiempo de vida. Hoy en día parece que solo hay tiempo para trabajar o para consumir. Todo lo demás no importa. No hay otros tiempos.
ni de conciliación, ni de ocio, nada. Solo es trabajar, consumir, trabajar, consumir. Si esa es la cultura que se va a profundizar, estamos jodidos. Entonces, de lo que se trata es de que los sindicatos participen en las políticas de desarrollo productivo. Y esta es la última. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que empoderar al movimiento sindical en todo esto. Hacia afuera, hay que manejar la legislación laboral, hay que manejar la materia socioeconómica, la materia ambiental, el empleo, la formación profesional, la seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Y saber hacer alianzas sociales. Y hacia adentro, miren los retos que tenemos. Yo he puesto estos, pero pueden haber más. Esto es una aproximación. Hay que mejorar las estructuras, capacidades e incidencia social de los sindicatos. Hay que mejorar la organización, la representación y la interlocución. Y, por supuesto, mejorar la gobernanza y la comunicación interna y externa. Bueno, muchas gracias y disculpen si me extendí un poquito. Al contrario, agradecerte, Oscar. Yo creo que el tema sindical da para mucho, mucho, mucho tiempo, pero viniendo y escuchándolo de un experto como tú, definitivamente que nos permite vivir y tener esa información que por años, porque tú, de hecho, hoy te vamos a agradecer el que en estos tiempos que tomas decisiones de vida muy importantes, sigas compartiendo con nosotros todo ese tipo de experiencias muy valiosas que nos hacen generar compromisos para regresarnos a esos 1700, al siglo XVIII también, donde hubo más auge en el movimiento laboral, y ponernos la camiseta, entender el porqué de las organizaciones sindicales y su influencia en las organizaciones, en las empresas, en las instituciones. En donde quiera que haya un ambiente de trabajo, es ahí donde se hace necesario que, bien lo dijiste, nos profesionalicemos y sobre todo caminemos con una visión. El mundo del trabajo seguirá siendo, pues, desde su origen y hasta el fin del mundo, un área muy importante donde el factor más importante es buscar equilibrios, equilibrios entre la generación de riqueza, equilibrios en el ambiente del desarrollo humano y sobre todo equilibrios y reparto de la riqueza que se genera, por un lado, con el capital de algunos y por el otro lado, con la mano de obra que también es capital, el capital humano, el capital intelectual, como hoy lo mencionamos. Definitivamente que el reto para los sindicatos es grande. Hoy en el de salud creo que vamos con camino muy claro y con pasos muy firmes, cumpliendo con nuestra visión, la visión de nuestro corazón institucional, que es ser un referente, que es seguir nutriendo, seguir aportando, no solamente hacer la gestión de todos los días, sino dejar una escalera, dejar un camino, una plataforma para ir a otros niveles superiores de justicia laboral, de prestaciones de seguridad social a los trabajadores, de ese equilibrio que tanto anhelamos, Oscar. Muchísimas gracias. Seguro estamos que la historia de la Organización Internacional del Trabajo ha sido una historia marcada por esto que recién comento, un legado, una visión de clase social, una visión de cerrar brechas de riqueza, unos pobres y otros muy ricos, o de la explotación misma, que nos falta mucho, cierto. A eso nos estamos preparando. Gracias por trazarnos la ruta. Nos deja muy claro los retos que tienen las organizaciones sindicales para los próximos años. Y hoy en el de salud estamos listos, haciendo hoy lo que mañana es parte de esa realidad y la construimos. Oscar, muchísimas gracias. Queremos mostrarte, como siempre, nuestro agradecimiento, y de parte del Instituto de Salud Pública de Guanajuato, del Sindicato de los Trabajadores que ahí se desempeñan, entregarte este reconocimiento por ser un especialista senior en la Organización Internacional del Trabajo, que comparte, que le gusta construir escuelas desde San José, Costa Rica. Hoy estás tú a la distancia, como si estuvieras con nosotros acá en Guanajuato, compartiendo, orientando y nutriendo a la vida de la organización sindical. Y también comentarte que sabemos que has tomado esa decisión de vida, que en el mundo del trabajo también es una de las muy importantes cuando uno decide jubilarse, cuando uno decide retirarse, y reconocerte. Hace poco que te conocemos, pero realmente escuchándote y
investigando un poco algo de tu trayectoria, nos damos cuenta de ese gran paso que has trazado, una gran historia en el movimiento laboral nacional e internacional, desde tus primeras actividades hasta estas actividades senior que tienes en la Organización Internacional del Trabajo. Te deseamos lo mejor, tomamos esa estafeta que nos corresponde, de verdad, que uno, gracias por permitirnos conocerte y ser amigo tuyo, y dos, por ponernos la camiseta, dejarnos ese tatuaje y esa bandera de seguir, de continuar con la gran labor que desde cualquier parte del mundo has venido desarrollando a lo largo de tu historia laboral. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y deseándote lo mejor de lo mejor en esta decisión de vida que has tomado, Oscar. Muchas gracias, José, muchas gracias. Me jubilo no porque yo quiera, sino porque en la OIT cuando cumples 65 te tienes que ir. Yo por mí seguiría encantado y es más, aunque me jubile, si algún día me necesitan para algo, yo ahí estaré con mucho gusto para acompañarlos en todo lo que yo pueda. Los amigos y compañeros de sindicalismo, los amigos de vida y camaradas en las organizaciones sindicales en este mundo del trabajo, estamos seguros que siempre están, Oscar. Ojalá que ahora que ya tienes más tiempo te veamos por acá en México, en Guanajuato, para atenderte como te mereces. Y por lo pronto nos quedamos con estas lecciones que nos das y las vamos a llevar a la práctica para seguir construyendo el sindicalismo que los trabajadores esperan, esa responsabilidad que nosotros cumplimos de hacer de nuestro paso por las organizaciones algo diferente. Te mandamos un fuerte abrazo, yo le agradezco a nuestros 88 conexiones, no solamente son 88 personas, hay algunos que están en auditorio, conectados, varios de nuestros dirigentes, varios de nuestros compañeros, y de verdad que seguro tú pones hoy una gran piedra, un gran muro, una gran plataforma en la forma de pensar el sindicalismo en la construcción del mejor instituto de salud pública de del país, que es el de Guanajuato. De verdad, muchísimas gracias, Oscar. Nos has acompañado todo este año haciendo la gestión y hoy podemos presumir, lo reconoce el gobernador del estado, lo reconoce la mayor parte de los secretarios del país, que el mejor instituto de salud pública es el de Guanajuato. Y por supuesto que también debe tener el mejor sindicalismo para hablar de congruencia y para hablar de ir juntos en este gran reto que es generarle a la salud políticas públicas de salud, generarle a la comunidad el mejor bienestar. Decimos entre amigos, esperamos que la gente se muera joven, pero lo más tarde posible. Eso, queremos verlos muriendo hasta los últimos años, pero bien sanitos. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias a todas y a todos los que hoy nos han acompañado y nuestro compromiso para despedirte hoy de esta gran labor es decirte, cuenta con que vamos a llevar tu legado todos los días en nuestro actuar sindical.